Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de un atributo muy particular acerca de Dios, y es que tenemos un Dios que es glorioso. Un Dios que es glorioso, es algo que vemos a lo largo de toda la Biblia y es algo que podemos ver también de manera más puntual, más específica en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 58 al 60. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 58 al 60. Vamos a mirar lo que dice ahí la palabra de Dios y comenzamos este tiempo con oración. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos recuerdas hoy por medio de tu palabra que tú eres un Dios cuyo nombre es glorioso y temible. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de este atributo tuyo, que eres un Dios glorioso, eres un Dios cuyas excelencias, cuyas perfecciones superan incluso nuestra capacidad de comunicar. Incluso superan, Señor, lo que el lenguaje español puede expresar. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de eso para que podamos alabarte con todo nuestro ser, para que podamos darte el primer lugar en nuestras vidas y para que podamos vivir, Señor, para el propósito para el cual tú nos creaste, que es vivir para tu gloria, Dios. Padre, oramos para que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ahí en Deuteronomio capítulo 28 podemos ver que hay una advertencia, ¿no? Ahí está diciendo el nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. En el contexto del pueblo de Israel, los nombres no se colocaban de acuerdo al goleador del mundial. Los nombres no se colocaban de acuerdo a un personaje de telenovela. Los nombres se colocaban porque había un significado realmente detrás. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un Dios cuyo nombre es glorioso y temible, estudiamos hace un tiempo atrás ese atributo de Dios de que tenemos un Dios temible, tenemos un Dios que realmente debería producir en nosotros un temor reverente hacia Él. Y ahí el otro adjetivo que se utiliza es glorioso. Glorioso. Y si miramos el contexto, está hablando de juicio. Está hablando de que si aquellos que el Señor les había dado su ley, si ellos no ponen eso por obra y si ellos quieren seguir viviendo como a ellos les parece, pues el Señor está diciendo aquí, bueno, yo aumentaré tus plagas, las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Habla de juicio de Dios. ¿Y cómo podemos relacionar entonces el título de que Dios es glorioso con todo esto? ¿Qué es la gloria o qué es algo glorioso? ¿Alguien sabe? Es fuego, ok. Es curioso porque usamos mucho ese término, ¿cierto? Se habla mucho en las congregaciones de la gloria de Dios. Es casi hasta una muletilla, ¿no? Como que la gente dice, no, bien, para la gloria de Dios. ¿Y usted qué está haciendo, no? Trabajando para la gloria de Dios. Como que lo usamos mucho en la jerga, digamos, cristiana, en el lenguaje evangélico. Pero a veces no sabemos qué significa. A veces como que pues lo hacemos por imitación. Pero ¿qué se viene a la mente cuando nosotros escuchamos el término glorioso? Si vemos un partido de fútbol y decimos, ese partido estuvo glorioso, ¿qué pensábamos acerca de ese partido? ¿Que estuvo bueno? ¿Emocionante? Ajá. ¿O estuvo poderoso, cierto? Uno cree que como diciendo gloria a Dios está
exaltando a Él o lo está pues, haciéndolo ver más, más grande. Es lo que uno cree. Sí, entonces es interesante porque esa palabra glorioso en el idioma original tiene que ver con algo que es digno de alabanza. O sea, tiene que ver con algo que realmente es superior a cualquier cosa creada. Cuando hablamos de que Dios es un Dios glorioso, hablamos de que Él es digno de honor, de alabanza, tiene un valor superlativo, tiene un valor excelente, tiene una magnificencia, son sinónimos de lo que es la gloria de Dios. Coloqué ahí también a manera de reflexión, aunque ya hablamos un poco de eso, ¿por qué es tan común dentro de la jerga o lenguaje evangélico escuchar que hablan de la gloria de Dios? Hay hasta canciones que usan eso, ¿no? La gloria de Dios. Y de pronto es como algo que con lo que estamos muy como familiarizados, pero que tal vez no nos hemos tomado mucho el tiempo de pensar o meditar qué significa. Pero ¿por qué creen ustedes que es común? De pronto que la gente diga ese término, gloria a Dios. Si salimos a unas misiones urbanas decimos, no, para la gloria de Dios predicamos en el Parque de los Niños. O si vamos a, no sé, a visitar a los niños con cáncer, decimos, no, para la gloria de Dios estuvimos allá con los niños con cáncer. O para la gloria de Dios fuimos a la fundación. Pero ¿qué realmente queremos decir con eso? Exacto. Amén. Sí, muchas veces decimos esa expresión precisamente porque queremos que la mirada no esté puesta en nosotros. Entonces, si alguien se acerca y nos dice, uy, hermano, qué buena predicación, probablemente el predicador diga, no, hermano, la gloria es de Dios. O sea, le pertenece a Él. No soy yo, es Dios. Entonces, como que es una forma de nosotros reconocer que lo bueno que hay en nosotros no proviene de nosotros. Lo bueno que hay en nosotros proviene de Dios. Pero es interesante, coloqué ahí, cuando afirmamos con nuestros labios que toda la gloria es para Dios, ¿eso lo hace a Él más glorioso? Decir para la gloria de Dios hace que Él sea más glorioso de lo que es. ¿Cierto? Realmente no lo hace más glorioso. Porque parte de sus atributos es que Él es inmutable, Él no cambia, Él no puede ser más glorioso de lo que ya es. Entonces, así haya cristianos en todo el mundo, así se pongan de acuerdo para decir todos gloria a Dios al mismo tiempo, eso no lo hace más glorioso. ¿Cierto? Entonces es interesante porque lo afirmamos mucho, gloria a Dios por eso, pero necesitamos ser conscientes de que la frase en sí misma no trae gloria a Dios. O sea, decir gloria a Dios puede ser una muletilla cristiana, puede ser algo que simplemente hacemos de forma mecánica, repetitiva, y que realmente ni siquiera sentimos en nuestro corazón, sino que lo hacemos por encajar de alguna manera delante de la congregación, delante de otros hermanos, porque sería un poco jactancioso que alguien le diga a uno, hermano, hiciste esto muy bien, y nosotros sí, es que toda la gloria es para mí. No diríamos eso, porque eso suena realmente petulante, ¿cierto? Entonces, como que podemos simplemente decirlo como una forma de pronto de encajar, pero tenemos que realmente reflexionar en lo que verdaderamente implica glorificar a Dios. Entonces, si decir gloria a Dios no hace que Él sea más glorioso, ¿qué es entonces glorificar a Dios con nuestras vidas? Porque aparece en la Escritura, por ejemplo, si pues coméis o bebéis, haced todo para la gloria de Dios. ¿Cómo se puede comer entonces para la gloria de Dios? ¿Cómo nos tomamos un vaso de agua para la gloria de Dios? Ajá. Teniendo en cuenta que es la voluntad de Él, ¿sí? No simplemente actuando conforme a lo que a nosotros nos parece, sino buscando que Dios sea el que dirija nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de glorificar a Dios, no es hacerle a Él más glorioso. Realmente glorificar a Dios es mostrar lo glorioso que Él ya es. O sea, cuando nosotros vivimos de tal manera que mostramos que lo más valioso que hay en nuestra vida es Dios, entonces traemos gloria a su nombre, entonces le glorificamos.
Entonces mostramos a otros que lo más valioso que hay en nuestras vidas no es el dinero, no es el trabajo, no es ni siquiera nuestra propia familia. Lo más glorioso, lo más valioso que tenemos es el Señor. Y cuando eso es evidente, la gente lo va a notar, la gente se va a dar cuenta. De hecho, la Biblia habla de que los cristianos glorifican a Dios, no por decir gloria a Dios, pero glorifican a Dios por sus obras, por lo que hacen, porque viven de tal manera que es evidente para el mundo que su tesoro es el Señor y que su tesoro no son las cosas terrenales. Entonces coloqué ahí también, ¿es Dios glorificado solo con nuestras palabras o también con nuestros pensamientos y acciones? La realidad es que no solamente glorificamos a Dios con nuestras palabras. Ahora, ¿podríamos glorificar a Dios con nuestras palabras? Sí, claro. Pero muchas personas, y de hecho en el mismo contexto de los evangelios, Jesús acusó a muchos de que con sus labios le honran, pero su corazón estaba lejos de ellos, de Él. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque podemos pensar que estamos glorificando a Dios porque decimos gloria a Dios, porque no, tal vez ponemos la atención sobre nosotros mismos, pero en últimas, si esas palabras gloria a Dios no son genuinas, no nacen realmente de un corazón que entiende que genuinamente la gloria es de Dios, pues de nada sirve, serían palabras vanas. Porque no solamente glorificamos a Dios con lo que decimos, lo glorificamos con todo nuestro ser. De hecho, es la única forma de genuinamente glorificarlo, con todo lo que somos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Es interesante porque la Biblia nos muestra que la creación misma da testimonio. La creación es una evidencia de la gloria de Dios y la creación no habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios y no hablan. Pero ¿cómo pueden los cielos contar la gloria de Dios si no expresan palabras? ¿Cómo apuntan los cielos a la gloria de Dios? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Qué nos muestran los cielos acerca de Dios? Sí, vamos a leerlo ahí en Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, leamos ahí del versículo 1 al 5. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Tremendo eso, ¿no? La creación misma nos está dando testimonio de que hay un Dios. Yo creo que ese versículo debería estar en todos los telescopios. Cuando miro el cielo, la luna, las estrellas que tú formaste, nuestra reacción debería ser como dice el verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros realmente ante un Dios tan grande? O sea, el universo es excesivamente grande. O sea, es algo que ni siquiera, los científicos dicen que ni siquiera la luz ha llegado, con lo rápida que es la luz, es lo más rápido que se conoce en términos de fenómenos naturales, ni siquiera la luz ha llegado hasta el final del universo. O sea, sigue el universo expandiéndose cada vez más grande y los científicos pueden, digamos que, observar mucho acerca de eso. Los telescopios han permitido que la gente pueda explorar otras galaxias, pero ¿saben qué es triste? Que en vez de darse cuenta al observar toda esa majestad, toda esa grandeza, ellos deberían reflexionar y pensar, esto es demasiado grande para ser fruto de la casualidad. Esto es algo tan enorme, hay tanta gloria ahí, que tiene que haber alguien, tiene que haber una mente detrás de esto. Pero tristemente cuando ellos hacen sus investigaciones, muchos están pensando tal vez debe haber vida en otros planetas. Se enfocan en eso,
se distraen realmente con otras cosas que no son el propósito. Cuando miramos la luna, las estrellas, las galaxias, los cielos, todo lo que es el universo entero, deberíamos asombrarnos de quién es Dios. Y los cielos cuentan la gloria de Dios porque nos muestran su grandeza. Si el universo es grande, ¿cuán grande debió ser el que lo formó? ¿Cuán grande debió ser el que lo generó con su palabra? Ustedes saben que la palabra universo viene de un verso, una palabra. ¿Cómo se formó el universo entero según Génesis? Fue por la palabra de Dios. Dios habló y de la nada formó todo lo que existe. Y eso es impresionante. Y eso debería producir en nuestros corazones adoración a Él. Los cielos nos muestran la grandeza de nuestro Creador y deberían producir en nosotros una actitud de adoración. Entonces es interesante porque la creación en sí misma no usa palabras para glorificar al Señor, pero simplemente con su majestad, con lo que es, pues apunta indiscutiblemente a la gloria de Dios. Y es interesante porque ahí en Salmos 8 también habla de los seres humanos. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hay una gloria también en los seres humanos. Los seres humanos somos diferentes a todo el resto de la creación. Por eso habla de que ahí le coronaste de gloria y de honra. Una corona, pues, simboliza un privilegio. Y nosotros somos diferentes a los animales. Los animales no tienen la capacidad de razonar como los seres humanos sí lo tienen. El Señor nos ha dado, de alguna manera, esa gloria, esa honra. Dentro de toda su creación tenemos un lugar, digamos, especial, que el Señor nos ha concedido solo por gracia. Y cuando contemplamos eso, cuando pensamos realmente en lo privilegiados que somos, eso también debería apuntar a la gloria de Dios. Porque yo soy, digámoslo así, más inteligente que un mono o que un animal. No es porque yo lo merezca, porque yo haya hecho algo para tener mayor inteligencia. Simplemente es un regalo de gracia. Es Dios en su soberanía, en su potestad, colocando sobre las criaturas, sobre los seres humanos, una corona de gloria que nos apunta a Él. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vamos a ver ahí entonces cómo se ve en la vida práctica, en la vida de un creyente, cómo se ve el glorificar a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿cómo van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, según el texto? En la medida que alumbre nuestra luz, ¿cierto? Ahora, la luz es esencialmente distinta a la oscuridad. Por eso, para ser luz de este mundo, yo no tengo que hacerme como el mundo. Para ser luz de este mundo, yo tengo que ser diferente, esencialmente diferente al mundo. Porque es la única forma en la que realmente voy a impactar a este mundo. Yo creo que muchas iglesias han caído en la trampa de pensar, bueno, si hacemos la iglesia un poco más parecida al mundo, si hacemos que la iglesia tenga prácticamente el mismo ambiente que una discoteca, entonces van a venir y la gente va a escuchar de Cristo porque va a sentirse cómodo como si estuviera en una discoteca, como si estuviera en el mundo. Pero cuando hacen eso, pierden la esencia, porque la esencia de ser luz es ser contrario a lo que el mundo es ser opuesto. La luz y las tinieblas son opuestos, no se mezclan entre sí. Entonces el cristiano debe ser completamente opuesto a lo que este mundo es, para que así lo pueda impactar y para que así los hombres, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre
que está en los cielos. Es muy importante. Los cristianos debemos estar activos en hacer buenas obras. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras, pero dice en Efesios que fuimos salvos para buenas obras. Eso implica que los cristianos deberían ocuparse en servir a la sociedad, en hacer buenas obras, en mostrar al mundo realmente que el que nos motiva a servir a una comunidad es Dios. ¿Por qué queremos ir a la cárcel? ¿Qué beneficio vamos a tener como iglesia si vamos a la cárcel? Ninguno. De hecho, podría pasar que hasta, no sé, corramos riesgo, que de pronto alguien dé el número de WhatsApp y lo estafen, porque es lo que hacen muchos desde la cárcel. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque en últimas sabemos que esas personas que están ahí, en últimas, son portadores de la imagen de Dios, son personas que necesitan el Evangelio de Salvación, y nuestro llamado como iglesia es ir. Sabemos que ningún programa del gobierno, ningún programa social que se enfoque simplemente en la conducta externa de ellos, les va a cambiar. Eso puede ayudar a que reformen de alguna manera un poco su comportamiento, pero lo único que les puede transformar de adentro hacia afuera es el Evangelio. Y por eso entendemos el llamado de ir a estos lugares. ¿Por qué vamos a ir a una fundación donde hay niños con cáncer? ¿Qué beneficio nos da eso a nosotros? Simplemente la oportunidad de poder ir y predicar el mismo mensaje que un día transformó nuestras vidas. Entonces el cristiano debe ser esencialmente distinto a este mundo y debe enfocarse o debe ocuparse en buenas obras para poder así glorificar a Dios, para mostrar al mundo lo glorioso que Él ya es. Eso es glorificar al Señor. No le vamos a hacer más glorioso de lo que Él es, porque Él es inmutable, Él es la expresión máxima de gloria que hay. Simplemente cuando servimos a otros, cuando hacemos buenas obras, apuntamos a la gloria de Dios. Con lo que hay, si Dios es un ser glorioso en esencia, eso quiere decir que los cristianos estamos llamados a vivir de tal manera que sea evidente que no hay nada más disfrutable en este mundo que Él. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la belleza de quién es Él. Dios es hermoso. Para nosotros los creyentes, el Señor es el mayor tesoro que puede haber para nuestras almas, para nuestras vidas. Y si Dios es hermoso, los que deben vivir de tal manera que se demuestre que es así, pues son los cristianos. Dios es el ser más disfrutable que hay. Ni el dinero, ni el poder, ni la fama, ni las comodidades de este mundo pueden proveer al ser humano de la satisfacción que hay de estar en comunión con Dios. Y eso lo deberíamos demostrar los cristianos. ¿Alguien recuerda cuál es el primer y grande mandamiento? Amar a Dios ¿cómo? ¿Solo los domingos y los miércoles? ¿O amar al Señor medio? Si estamos de pronto de ánimo ese día. Miremos Marcos capítulo 12 para ver precisamente cuál es el primer y grande mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Entonces ahí podemos ver el principal mandamiento que tenemos es amar a Dios con todo lo que somos. Y amar a Dios con todo lo que somos implica todo nuestro ser, no solamente lo que decimos. Implica lo que pensamos, por eso habla ahí de la mente. Implica lo que sentimos, implica nuestras emociones, nuestra alma, ¿cierto? Implica nuestras fuerzas, implica lo que hacemos externamente. Habla de alma, mente, corazón
y fuerzas. Todo nuestro ser debería estar enfocado en amar a Dios. Ese es el principal mandamiento. Y si alguien cumple ese primer mandamiento, de ahí en adelante va a glorificar al Señor en todas las áreas de su vida. Porque un hombre que ama a Dios con todo su ser, no va a amar al dinero, que es la raíz de todos los males. Un hombre que ama a Dios con todo su ser, no va a amar los placeres ilícitos de este mundo. Un hombre que ama a Dios con todo su ser, cuando sea tentado, va a poder decirle no a la tentación, porque sabe que tiene en Dios algo mucho mejor que lo que la tentación temporalmente le puede ofrecer. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser es el principal mandamiento y es lo que nos ayuda a vivir para el propósito que fuimos creados. La Biblia dice puntualmente que nosotros fuimos creados para su gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Señor nos creó para Él. Y nuestra alma, decía Agustín de Hipona, nuestra alma no estará satisfecha hasta que no encuentre descanso en Él. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser es la principal forma de glorificarle, incluso si nadie nos ve. Una persona puede glorificar a Dios en un contexto anónimo, en un contexto donde tal vez no tenga ojos mirándole, pero en ese contexto puede traer gloria también a Dios. ¿Recuerdan la historia de José? Vamos a llegar ahí eventualmente en la serie de Génesis. José estaba en un contexto donde él podía aparentemente acostarse con una mujer, probablemente muy guapa, con la esposa de Potifar, pero él pensó, él razonó, él usó su mente y él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal en contra de Dios? Lo que le ayudó a José a huir de esa tentación fue ser consciente de que Dios estaba ahí, de que Dios es omnipresente y que el llamado a glorificarle no depende de si hay un público mirándome o no. Aún en el anonimato, aún en la soledad, yo debería buscar glorificar a Dios. Y es muy importante, hermanos, tenemos un Dios omnipresente. Tenemos un Dios que conoce aún los pensamientos que hay en nuestra mente. Antes de que hablemos, el Señor ya conoce lo que vamos a decir. Y es un reto enorme poder glorificar a Dios primeramente desde nuestro interior para que todo lo que hagamos de ahí en adelante simplemente sea el resultado de un amor genuino y profundo hacia Él. Hay un ejemplo que personalmente me impacta mucho, está ahí en Hechos 16, donde vemos al apóstol Pablo glorificando al Señor en un contexto donde casi que cualquier persona probablemente hubiese estado quejándose, o hubiese estado llorando, o hubiese estado realmente afligido en su corazón. Pero en un contexto así vamos a ver que el apóstol Pablo glorificó al Señor cantando himnos aún estando en medio de un calabozo. Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 25. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tremendo eso, ¿no? O sea, dice que les rasgaron las vestiduras. Si de por sí es doloroso recibir un azote aún sobre la ropa, ahora imagínense, les quitaron las vestiduras para que el azote fuera directo a la carne. Esta gente era bastante cruel. Ahora, en la ley judía estaba establecido de que podían recibir 40 azotes menos uno. En la ley romana no. En la ley romana podían ser azotes hasta que se cansara el azotador. Y dice que después de haberles azotado mucho, los lanzaron allá al calabozo de más adentro, probablemente un lugar lleno de humedad, un lugar oscuro, un lugar donde realmente nadie querría humanamente estar ahí.
Les colocaron cepos. Los cepos son como esas cadenas que colocan pegadas a los pies, a los tobillos. Y debió haber sido muy incómodo tener un cepo puesto. Y en ese contexto, en vez de ponerse a llorar, yo creo que yo me hubiese puesto a llorar. El apóstol Pablo lo que hizo fue cantar himnos. ¿De dónde nace eso? Como un hombre que probablemente está herido, que está sangrando, porque esos azotes eran bastante sangrientos. Un hombre que está sangrando en su piel, que probablemente hay mosquitos ahí en la herida, tratando de chupar ahí la sangre. Un hombre que tiene cepos que probablemente están lastimando sus tobillos o que le están causando heridas que probablemente le van a dificultar caminar después. Un hombre que está en un lugar donde hay una humedad grandísima, donde era el calabozo de más adentro, donde no había probablemente luz, no había nada ahí. ¿Cómo ese hombre decide cantar? ¿Cómo ese hombre decide alabar al Señor? Es impresionante. Es la obra de Dios en el corazón de Pablo. Y eso impactó. Miren que cuando él cantó himnos en ese contexto, dice que los presos los oían. Los presos probablemente estaban preguntándose, ¿pero qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Cómo así que cantando? Él no sabe que en ese pozo probablemente, o en ese calabozo, probablemente le va a dar un dengue, probablemente va a tener una enfermedad, probablemente no va a volver a caminar bien cuando salga de ahí, si es que sale, o es el próximo que van a matar. Ese hombre, ¿qué le pasa? Pero lo que había en el corazón de Pablo era un amor profundo hacia Dios que no dependía de sus circunstancias. No dependía de tener una buena celda, no dependía de estar cómodo en este mundo, no dependía de que tuviese libertad. Aún siendo encarcelado, Pablo no iba a cambiar su convicción de amar a Dios con todo su ser. De esa manera, el apóstol Pablo, aunque no dijo gloria a Dios, dio gloria a su nombre. Glorificó al Señor, porque su vida, sus acciones mostraron que para él lo más importante era Dios. Incluso más importante que él mismo, más importante que su comodidad, más importante que estar en libertad. Lo más importante para Pablo era adorar a Dios. Como cristianos estamos llamados a vivir así, a mostrar a este mundo que lo más valioso que tenemos, que lo más disfrutable que hay en nuestra vida es Dios, que no buscamos satisfacción en el celular, no buscamos satisfacción en otra persona, no buscamos satisfacción en nuestra familia, no buscamos satisfacción ni siquiera en la iglesia, buscamos satisfacción primeramente en Dios. Lo que hay en la parte de aplica. Saber que tenemos un Dios glorioso debería producir en nosotros un deseo ferviente, apasionado y exclusivo por Él en nuestras vidas. Ninguna cantidad de dinero, placer o fama de este mundo se compara con experimentar una comunión íntima con el Dios glorioso que nos creó para su gloria. Ninguna de esas cosas. El mundo persigue el dinero, el mundo persigue el placer, el mundo persigue la fama, pero nada de eso realmente puede llenar nuestros corazones, porque fuimos creados para su gloria. Busquemos Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 en el versículo 7. Para gloria mía, dice el Señor, los he creado, los formé y los hice. Para eso fuimos hechos. Por eso ningún famoso que alcance toda la fama de este mundo o todo el dinero de este mundo, ninguno de ellos encuentra verdadera plenitud. De hecho, es lamentable que muchos de ellos terminan quitándose la vida, porque se dan cuenta que por más que adquieren cosas y cosas y cosas, nada de eso les puede satisfacer. Y muchos terminan en las drogas, terminan muriendo de sobredosis, porque buscan en las drogas lo que solamente Dios les podía dar. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿tú estás experimentando la belleza de Dios en tu vida?
Tú puedes decir genuinamente, no simplemente como un formalismo, sino de todo corazón tú puedes decir que Dios es lo más hermoso que hay en tu vida, que tú anhelas realmente contemplar día a día su belleza, lo consideras realmente hermoso, glorioso, o simplemente estás corriendo detrás de los ídolos que no pueden satisfacer plenamente tu alma. O tal vez has caído en la trampa de pensar que si tienes un poquito más, entonces sí vas a estar completo, entonces sí vas a estar contento. Interesante porque el contentamiento pone en evidencia muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Cuando un cristiano no está contento con lo que el Señor le ha dado, con lo que tiene a su alcance, probablemente ese corazón insatisfecho va a estar buscando en los ídolos de este mundo lo que solo Dios le puede dar. Un joven que está insatisfecho en su vida sentimental va a buscar una persona pensando que esa persona le va a suplir la necesidad que él tiene de pronto de tener a alguien en su vida. Está pensando, bueno, si tengo a alguien, ahora sí voy a servir al Señor, ahora sí voy a estar pleno, ahora sí voy a tener completa satisfacción. Pero la realidad es que si alguien está buscando en otra persona, o está buscando en el dinero, o está buscando en la comodidad, en la fama, en la vanagloria, lo que solo Dios puede ofrecer, al final terminará vacío, terminará insatisfecho y su alma terminará frustrada. Y un ejemplo muy claro de eso y es el ejemplo de Salomón. Todo el libro de Eclesiastés es un libro que da testimonio de que nada de lo creado puede llenar realmente a un corazón que fue hecho para lo eterno. Salomón, en el contexto en el que él vivió, fue el hombre más próspero sobre la faz de la tierra. Salomón podía darse el lujo de tener una orquesta sinfónica de la mayor calidad que había solo para él. De hecho, los jardines colgantes de Babilonia, probablemente fue Salomón el que los construyó y son una de las maravillas del mundo hoy en día. Pero esos jardines en últimas terminaron siendo conquistados por Babilonia, vemos parte de eso también en las escrituras, y en últimas quedaron como, digamos, jurisdicción de ese país o de ese imperio. Pero la realidad es que Salomón tuvo todas las comodidades que humanamente alguien pudiese desear. Salomón intentó buscar en las mujeres el sentido de la vida, tuvo 1000 mujeres y aún así no logró encontrar satisfacción. Y eso debería ser algo que nos muestre a los hombres que realmente tratar de perseguir el placer en una mujer al final nos dejará frustrados, porque no hay verdadero placer si Dios no está primeramente gobernando nuestras vidas. Busquemos Jeremías capítulo 2. Jeremías habla puntualmente acerca de los 2 males que cometió el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 2, versículos del 12 al 13. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tremendo eso, ¿no? ¿Saben qué es una cisterna? La cisterna era lo que se utilizaba para transportar el agua. Ahora imagínense una cisterna rota. ¿Se puede llenar una cisterna rota? Uno se puede cansar echándole agua y echándole agua y echándole agua, pero al final está rota. Nunca se va a llenar. Y dice específicamente Jeremías que los 2 males del pueblo de Israel fue que lo dejaron a él fuente de agua viva, al único que verdaderamente les podía dar satisfacción y plenitud, al único que les podía dar agua viva, que no solamente satisface la sed física, sino que satisface la sed espiritual, lo dejaron a él y buscaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y así es como está el mundo hoy en día. Está tratando de encontrar en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Y por eso vemos que los índices de depresión cada vez son más altos. Y uno pensaría, si nosotros comparamos la forma de vida o la calidad de vida de las personas hoy por hoy, en el 2024,
versus unos 100, 200 años atrás, aparentemente tenemos más comodidades. No nos toca lavar a mano, como de pronto hace unos años atrás sí les tocaba lavar a mano, ¿cierto? Tenemos mucho más entretenimiento, entre comillas, de lo que las personas hace 100, 200 años atrás tenían. Tenemos la posibilidad de cocinar mucho más rápido, no tiene que ser en leña, no tiene que ser de pronto haciendo una fogata o cosas por el estilo. Aparentemente tenemos más juguetes, más comodidades, pero estamos ante la sociedad más depresiva de la historia. Las personas están viviendo una pandemia de depresión, de ansiedad, de frustración. ¿Pero por qué sucede eso? Porque en últimas no están viviendo para el propósito para el cual fueron creadas. Todos fuimos creados para la gloria de Dios y fuera de Él solo vamos a encontrar insatisfacción. Entonces coloqué ahí en la parte de razón, si Dios es glorioso y fuimos creados para su gloria, eso quiere decir que todas las personas de este mundo que no tienen una relación con Él, sin importar lo felices que aparenten ser en las redes sociales, en realidad están viviendo insatisfechas en su corazón y solo el glorioso mensaje del Evangelio los puede llevar a vivir una vida de verdadera plenitud. Mucho de lo que se ve en las redes sociales es simplemente apariencia. La gente que aparenta ahí ser feliz y tomarse fotos y estar aparentemente muy bien, si no tiene a Cristo en su corazón, simplemente es una fachada, simplemente es algo superficial. Pero la verdadera plenitud solamente viene de tener una relación con nuestro Creador, tener una relación con ese Dios glorioso que nos formó para su gloria. Busquemos Salmos capítulo 16, me encanta ese pasaje. Salmos capítulo 16, en el versículo 11. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Salmos 16, 11. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Me gusta mucho la expresión plenitud de gozo. Este mundo ofrece gozos temporales, gozos pasajeros, gozos que se los lleva el viento. Pero la plenitud de gozo solamente viene de estar en la presencia de Dios. Dice ahí que hay delicias a tu diestra, a su diestra para siempre. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿realmente nos estamos deleitando en Dios? ¿O simplemente estamos viviendo la vida cristiana de forma mecánica? No, pues hay que ir a la iglesia porque es miércoles. O hay que ir a la iglesia porque es domingo. O hay que ir al grupo de conexión porque es jueves. ¿Estamos simplemente haciendo lo que hay que hacer? ¿O realmente nos estamos deleitando en Dios? Dice la palabra en 1 de Juan que para aquellos que han nacido de Dios, sus mandamientos no son gravosos. Para nosotros no debería ser una carga venir a la iglesia, no debería ser una carga hacer nuestro devocional, orar, buscar a Dios. Debería ser la relación más deleitosa que tenemos en nuestra vida. Y cuando vivimos de esa manera, cuando realmente estar en la presencia de Dios es para nosotros aún más dulce que la miel, cuando eso es una realidad en nosotros, de ahí en adelante todo lo que hagamos será para su gloria. Porque nos estamos gozando en el Señor, porque Él es lo más importante de nuestras vidas. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo depresivo, en un mundo ansioso que necesita la cura para su ansiedad, necesita la cura para esa depresión. Y lo único que puede realmente ayudar a este mundo caído es conocer a Dios. Los que están llamados a anunciar ese mensaje somos nosotros. La esperanza de gloria que hay en Cristo la deben anunciar los creyentes. Aquellos que hemos degustado, aquellos que hemos probado las mieles que hay en la presencia de Dios, estamos llamados a no quedarnos con eso solo para nosotros. Tener un Dios glorioso debe motivarnos a hablarles a otros acerca de Él. Es que en Dios está todo lo que tú necesitas realmente para salir del problema en el que estás. Y el mundo se queja hoy en día de dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades en sus relaciones interpersonales,
Pero saben que comparado con conocer a Dios, nada de eso realmente importa. ¿Qué importa si nos morimos enfermos? ¿Qué importa si nuestras relaciones interpersonales son un fracaso? No importa nada de eso comparado con la gloria eterna que hay en Cristo. Al final, la vida humana se reduce a 80 o 90 años. ¿Qué es 80 o 90 años comparado con la eternidad? ¿Para dónde deberíamos estar apuntando? Nuestra mirada debe estar puesta en lo celestial, en aquello que trasciende incluso más allá de nuestras propias vidas. Colosenses capítulo 1, vemos ahí la carga que había en el apóstol Pablo de poder anunciar ese mensaje a todos los hombres. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de un hombre que vivió no para este mundo, no para tener su propio reino acá en la tierra. Él vivió realmente para la gloria de Dios y para aquello que realmente trasciende. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Tremendo eso, ¿no? Ahí se puede ver la carga que había en el apóstol Pablo. El hecho de que Dios haya querido darnos a conocer la riqueza de la gloria de ese misterio, hablando del Evangelio, entre los gentiles, es con un propósito. El apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles. Y él sabía la importancia que había en anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, porque su único propósito era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Debería ser nuestro anhelo también, que el Señor nos conceda poder predicar el Evangelio con denuedo, con pasión, fervientemente, entendiendo de que el mensaje que nosotros compartimos es el único mensaje que puede cambiar el estado eterno de las personas. Saben que no hay nada que pueda mejorar la vida de una persona que no sea el Evangelio. Que las personas tengan una mejor estabilidad económica, que tengan un trabajo con más ingresos, que mejoren tal vez su estado de salud, es temporal. Todo eso simplemente son beneficios que a lo mucho durarán 80 o 90 años. Pero el Evangelio cambia el estado eterno de su alma. El Evangelio les lleva, como decía el apóstol Pablo, a experimentar un eterno peso de gloria en Cristo Jesús. Les lleva a ser habitantes de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, de las moradas que Cristo mismo ha preparado para aquellos que le conocen. Entonces, hermanos, no nos callemos, anunciemos a este Dios glorioso y permitamos que el Evangelio bíblico transforme los corazones de las almas que están perdidas y que están tratando de buscar en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Entonces, hermanos, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Les compartí por el grupo del Faro los videos. Hay una predicación del pastor Sujel Michelén que se llama El Dios de Gloria y habla puntualmente sobre lo que estamos desarrollando hoy. También les compartí un programa de Entendiendo los Tiempos que se llama ¿Qué significa realmente vivir para la gloria de Dios? Y es interesante porque vivir para la gloria de Dios es opuesto a vivir para nuestra propia gloria. Es opuesto a vivir para simplemente autosatisfacernos. Entonces, les animo también para que puedan mirar ese video y luego pueden escribir ahí abajo en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos.
También coloqué como actividad número 2 un artículo que se titula ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Del Ministerio Coalición por el Evangelio. Pueden leer también el artículo y meditar en cómo puedes crecer en obediencia al mandato de glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en todas las áreas? ¿Cómo podemos glorificar a Dios tomándonos un vaso de agua? O comiendo, o bebiendo. A ese punto deberíamos llegar porque tenemos un Dios glorioso. La actividad número 3, coloqué ahí ya manera de introspección. ¿Cómo impacta tu vida devocional saber que solo Dios es glorioso y por lo tanto solo Él puede satisfacer plenamente tu alma que fue creada para su gloria? Ser conscientes de eso, hermanos, nos va a liberar de un montón de cargas. Cuando una esposa está esperando que su esposo le satisfaga, se va a defraudar. Se va a sentir en algún momento cansada o frustrada. Pero si una esposa entiende que solo Dios puede traer gloria a su vida, que solo Dios puede satisfacer plenamente su alma, esa esposa va a poder permanecer en gozo, independientemente del desempeño de su esposa. Cuando un joven entiende de que en una relación amorosa no va a encontrar plenitud y que si intenta hacerlo al final terminará simplemente defraudado. Cuando un joven entiende eso, no va a buscar una pareja simplemente para autosatisfacerse, para sentirse bien consigo mismo, sino que va a buscar una pareja para la gloria de Dios. O cuando una persona entiende que el dinero en sí mismo no le va a satisfacer, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, esa persona no va a usar el dinero para sí mismo, antes va a usar el dinero para la gloria de Dios. Entonces es clave entender que solo Dios puede satisfacer a plenitud nuestras almas. La siguiente pregunta que coloqué ahí: ¿estás viviendo tu vida cristiana siendo diligente en mostrar a otros la incomparable belleza de Dios e invitándoles a conocerle? Dicen los vendedores que para vender un producto hay que estar convencido de que el producto es bueno, ¿cierto? Si nosotros vamos a anunciar el Evangelio, ¿realmente vamos a anunciar un Evangelio que no estamos viviendo? ¿Realmente vamos a impactar a un mundo caído diciéndoles creen algo que a mí me está causando tristeza, que a mí me está amargando la vida? Es muy importante que haya coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Si vamos a anunciar que Dios es glorioso, si vamos a anunciar que Él satisface plenamente nuestras almas, no podemos hacer eso con una cara aburrida, con una cara de alguien que simplemente está desanimado o carente de gozo. Más bien deberíamos anunciar el Evangelio como lo hizo el apóstol Pablo, aún estando en circunstancias precarias, que nuestro anhelo sea mostrar que Cristo es más glorioso incluso que nuestra propia comodidad. Entonces esas son las actividades para profundizar en el tema. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre el tema de hoy. Tenemos un Dios que es glorioso. O sea, estamos hablando de que Dios es un Dios glorioso. Debemos vivir para gloria de Dios, es para alabanza de su nombre y para, bueno, satisfacción de Él y, en fin. Pero la palabra también nos habla de esa gloria que desciende. Sí. En ese ámbito, sí, eso como, es interesante porque... digamos en Segunda de Crónicas, cuando el rey Salomón oró, que dice que después de que terminó de orar, la gloria de Dios descendió y llenó ese lugar, y que consumió. Por eso cuando usted al inicio dijo gloria, porque yo quedé impactada con eso, ¿sí? Y digamos que mi oración cambió en un aspecto a la hora de pedirle a Dios que orara con poder, aún tan así de no temer, de decirle: Señor, que tu gloria venga a este lugar y consuma todo lo que tiene que salir de esta casa, ¿sí? Entonces, en esa gloria, ¿cómo me puede explicar usted el que Dios es glorioso? Que cuando vemos que desciende la gloria o desciende la presencia de Dios,
pues se hace generalmente es en el contexto del Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el privilegio que nosotros como creyentes del Nuevo Pacto sí tenemos. O sea, para ellos la presencia de Dios estaba muy ligada a un lugar específico, que era el templo, y en ocasiones, incluso en el arca, que ellos la transportaban, el arca del pacto, pero la presencia de Dios en ese contexto no moraba en su interior. Entonces ahora nosotros como cristianos dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y eso es impactante porque esa misma gloria que antes descendía en el templo y que antes consumió de hecho en muchas ocasiones a muchas personas porque se acercaron de forma indigna, porque había pecado, bueno, y demás, esa misma gloria, ese mismo poder ahora está en nosotros. Ahora el templo somos nosotros. Entonces la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos ser llenos del Espíritu. En otras palabras, es ser llenos de su gloria, ser llenos de quién es Él. Entonces, claro, eso implica que ser lleno del Espíritu Santo va a ser morir en mí el pecado, va a ser morir mi egoísmo, va a ser morir de pronto mi deseo a hacer algo indebido, porque el Señor con su gloria, o como estudiamos también hace un tiempo, como ese fuego consumidor, pues se va a encargar de aniquilar o destruir todo lo que no sea conforme a su voluntad. Entonces sí, es importante como recordar y meditar también en eso, de que en últimas esa gloria está accesible para nosotros como cristianos del Nuevo Pacto, y si nos acercamos a Cristo, eventualmente Él va a hacer esa obra de purificación y de santificación en nuestras vidas. Entonces sí, que el Señor nos ayude realmente a poder experimentar su gloria todos los días de nuestra vida, entendiendo que solamente Él puede consumir todo aquello que le desagrade, y solamente Él puede también llevarnos a amarle en últimas con todo nuestro ser. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Tenemos un Dios glorioso. Bueno, vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner en práctica lo que hemos estudiado. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos has permitido meditar, Señor, en lo glorioso que tú eres. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que realmente no hay nada más hermoso, no hay nada más bello, no hay nada más grande, Señor, que tú mismo. Padre, ayúdanos a buscar cada día de nuestras vidas tu gloria. Ayúdanos a buscar, Señor, ser llenos de ti. Ayúdanos, Padre, para que por medio de tu gloria en nosotros podamos apartarnos del pecado, podamos consumir, Señor, cualquier ídolo, cualquier cosa creada que trate de ocupar el lugar que solo a ti te pertenece. Padre, oramos para que tú obres en nuestras vidas y nos lleves, Señor, a poder glorificar tu nombre aún en las pequeñas cosas de la vida, Señor. Aún en la comida y en la bebida, oramos para que tú nos guíes a poder hacerlo para ti, poder hacerlo para mostrar al mundo que realmente lo más valioso de nuestras vidas no es lo que comemos, lo más valioso de nuestras vidas no es lo que bebemos, lo más valioso de nuestras vidas es aquel que nos provee para comer y beber. Padre, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a poder mostrar al mundo que nuestra relación más deleitosa, nuestra relación más disfrutable es la relación que tenemos contigo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder derribar cualquier ídolo de nuestro corazón y ayúdanos a recordar que solo tú eres glorioso. Solo tú, Señor, puedes llenar y satisfacer plenamente nuestras almas. Ayúdanos a recordar que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y que fuera de ti, Señor, solamente vamos a encontrar insatisfacción. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra esto que hemos estudiado en esta noche. Ayúdanos a que no sea simplemente información teórica para nuestras mentes, sino más bien, Señor, ayúdanos a que podamos aplicar esto y vivirlo de forma genuina, para que podamos impactar a este mundo caído, mostrando, Señor, esas buenas obras que nacen de un corazón que te ama a ti con toda su alma, toda su mente, todo su corazón y todas sus fuerzas, Padres. Queremos ser esos cristianos, queremos ser aquellos que te amemos, Señor, con todo nuestro ser,
para así poder impactar a este mundo con el mensaje del Evangelio y para poder ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, oramos para que tú nos ayudes a vivir lo que hemos estudiado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.